Bienvenidos a Charlemos con Julieta Jacobo. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, hoy con una invitada que vamos a darle la bienvenida. Nutricionista especializada en deporte, personal trainer, comunicadora, crea unos contenidos muy buenos en sus redes, amante de la montaña y amiga y compañera de trabajo. Bienvenida, Agustina Ney. Gracias, Juli. Hola, Sergio. ¿Cómo andan? Bueno, un placer para mí estar acá. Gracias por la invitación. Qué bueno que pudiste venir. Queríamos tenerte en el programa, eras como una pieza importante para charlar hoy. Gracias. Estábamos esperando esta conversación. Y para empezar esta conversación, nos gustaría que nos cuentes cómo descubriste vos tu pasión o cómo descubriste tu vocación por la nutrición y más esto de aplicada al deporte. Bueno, la elección de mi carrera fue... no soy de las que siempre supo que quería ser nutricionista. Lo decidí en cuarto año, creo, del colegio. Estaba entre periodismo deportivo, nutrición, aplicada al deporte, me gustaba mucho, y arquitectura, nada que ver. Y lo terminé de confirmar cuando fui a mi nutricionista, que yo siempre que la veo le digo que ella me inspiró, digamos, y me sembró esas ganas de ser así. Cuando empecé a ver, cuando lo empecé a experimentar como consultante, si se quiere, yo en su momento iba al gimnasio, siempre hice deportes, nunca me súper destaqué en ninguno, pero siempre entrené y bueno, en el último año del secundario, o cuarto, quinto año del secundario, fui paciente, digamos, si se quiere, consultante, y me apasionó ver cómo mis cambios en la forma de alimentarme repercutían en mi rendimiento deportivo y en mi composición corporal y demás. Así que yo creo que fue ella. La motivadora. Sí. Bueno, y un poco tenías vos también la inclinación por el deporte. Me encantaba, siempre me gustó mucho la nutrición. De hecho, ya en el colegio, en la secundaria, antes de terminar, leía libros de nutrición. Sí, siempre me gustó. Pero la orientación deportiva creo que viene por ahí. Bien. Y desde tu visión por ahí de esta profesión, desde la primer profesión, ¿no? De todo lo que te dedicás, lo que respecta a la nutrición propiamente dicho, ¿cuánto aplicás vos para tu vida cotidiana de tu profesión? ¿Le haces honor o...? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Muy bien, muy bien. Para mí, apasionada. Para mí la nutrición nos atraviesa desde el minuto cero en el que venimos a este mundo, digamos. Somos mucho más de lo que comemos, que es algo que siempre digo, pero realmente la nutrición nos atraviesa. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre digo lo mismo, que el cuerpo que tenemos es uno solo. Así como no hay planeta B, no hay cuerpo B. Y creo que lo hago desde el bienestar, ¿no? Y desde lo mucho que me gusta sentirme bien, me gusta ir a la montaña y me gusta poder subir una montaña tranquila y bajarla y sentirme con energías y recuperarme. Me encanta hacer actividad física al aire libre, que es algo que descubrí en pandemia, hace no mucho. Y me encanta, sí, le hago mucho honor a mi profesión. Cocino mucho, en casa se come súper saludable, el equilibrio mismo, que siempre digo también, pero sí, le hacemos frente. Y enfocándonos en el deporte, ¿cuál crees vos que es el aporte que hace la nutrición, ¿no?, en el rendimiento de un deportista? Qué interesante tu pregunta, porque... por suerte y afortunadamente este último tiempo y en estos últimos años se ha visto realmente una presencia cada vez más fuerte de la nutrición en los deportes, en los equipos, en las asociaciones. Bueno, uno de los casos más, si se quiere, cercanos que tenemos es Lucho Espena en el último mundial, acompañando a los deportistas a toda hora, a todos lados, formando equipo con la cocinera. Creo que la nutrición es una pata clave en esta mesa de entrenamiento invisible que hace al rendimiento deportivo, 100%. 100%. Cómo nos recuperamos entre una sesión de entrenamiento y la otra, cómo rendimos en un mismo entrenamiento. No es lo mismo comer para un entrenamiento de fondo, para un entrenamiento intermitente, para un doble turno. Ahora hay muchos deportistas en pretemporada. Entonces todo eso va demandando distintas estrategias.
Y como toda especialidad por ahí que a veces la gente desconoce, ¿no? Cuando vos decís, está la especialidad en deporte, como nos pasa a nosotros cuando decimos psicología deportiva y que te dicen, pero bueno, ¿qué diferencia hay con la clínica si es lo mismo? Y uno aclara que no es lo mismo. Para la gente que por ahí pregunta o que sabía que hoy ibas a estar invitada acá o que te lo deben decir un montón de veces en tus redes, ¿qué diferencias por ahí vos podés explicar así sin analizar sin a meternos un en tipo mucho de detalle? claro, pero qué diferencias por ahí para que la gente entienda hay entre lo que es la alimentación de un deportista o de una persona que es físicamente bastante activa y una persona que no hace actividad física. Bien, entiendo tu pregunta. En deporte trabajamos mucho con la composición corporal. Trabajamos mucho con antropometría, evaluamos la composición corporal de los deportistas y de acuerdo al nivel de competitividad y al nivel de exigencia que tenga la persona que practica deporte que tengo enfrente, digamos, las estrategias y los objetivos son distintos. No es lo mismo la composición corporal de un rugbyer que la composición corporal que necesita un ciclista de fondo. Y no es lo mismo o no va a rendir de igual manera un ciclista de fondo que sea liviano a un ciclista de fondo que sea más pesado, más robusto, que tenga un esqueleto más pesado. Entonces, jugamos mucho y trabajamos mucho en optimizar el rendimiento deportivo a través de la composición corporal, además de estrategias que van a ir bien directo al deporte, digamos, a la práctica deportiva, al antes, al durante, al después. Por ahí para que se entienda bien y para quienes se están escuchando, no tiene nada que ver la forma de trabajo que vos haces con un deportista que la que haces con una persona que por ahí también quiere bajar de peso para hacer actividad física, pero que esto vos lo sabrás mejor que nosotros. A veces cuando vos preguntás, ¿haces actividad? Sí, hago actividad física. ¿Y qué haces? Y hago, no sé, pilates Funcional 2 veces por semana. semana. Sí, haces actividad física, pero hay una diferencia muy grande con alguien que hace deporte. Como también hay una diferencia muy grande con alguien que no hace actividad física directamente y que o tiene un sobrepeso o que quizás no tanto, pero la forma de trabajo es muy diferente. Yo por lo menos, a mí me pasa mucho esto de que como que cuesta entender que no es lo mismo el trabajo deportivo que el trabajo completamente clínico. Es distinto. Tiene una base muy parecida, o al menos en mi forma de abordarlo y de trabajarlo, hay una base que tiene que estar y hay una base que tenemos que trabajar. En deporte también varía mucho según el deporte, varía muchísimo, porque, por ejemplo, compartimos, deportistas en deporte motor que compiten tal vez 2 veces al mes o un fin de semana al mes. ¿Y qué pasa los otros 25 días del mes, 27 días del mes, 28 días del mes? ¿No? Entonces, la base, la estructura tiene que estar firme siempre, siempre. Hagamos deporte o no hagamos deporte, tenemos que trabajar en una estructura. Ahora, esto que planteas vos es muy cierto, o sea, es completamente diferente el trabajo y lo puntillosos que tenemos que hacer con un deportista que compite, que tiene que dar en un peso, que tiene que cumplir un tiempo, que tiene que responder a resultados, que va a ir a buscar resultados, al deportista o a la persona que practica deporte por gusto, por placer, por ocio, desde otro lado, digamos. Sí, es distinto el trabajo. Esto del trabajo interdisciplinario vamos a abordarlo dentro de un ratito, pero ahora, ¿cuáles son las consultas que te llegan más frecuentes a vos en el consultorio? Bien, volviendo por ahí un poco a lo que me preguntaba Juli y respondiendo a tu pregunta ahora, hay muchas personas que me consultan, llegan al consultorio y me dicen, yo no hago deporte, ¿me podés atender igual? Y la respuesta es sí, siempre sí. O sea, siempre podemos aprender a nutrirnos, hagamos o no hagamos deporte. O sea, la nutrición yo creo que, repito, gracias a Dios y afortunadamente viene como realmente tomando el lugar que merece, creo, y cada vez somos más quienes nos interesamos y nos adentramos en, ¿cómo puedo aprender a comer? A veces me vienen a consultar para aprender a comer. Me encanta esa consulta. Me parece apasionante, porque tal vez esa persona que está buscando aprender a comer también está buscando empezar a moverse. Y es la ventana que necesitamos para que esa persona cambie su estilo de vida.
Entonces, una de las preguntas más frecuentes que me llegan es esa, ¿cómo no soy deportista, me puedo atender igual? Y después, bueno, por ahí los deportes que más abarco son, bueno, deporte motor y deportes de resistencia. Acá hay mucha montaña, mucho trail, mucho trekking, muchos montañistas, es un poco de lo que más trabajo. Y siempre respetando la ética del paciente, esto que te voy a preguntar, pero a veces hablando mucho el tema de la sobrecarga de información que a veces vemos en un Instagram, que vemos en canales de contenido que no son fiables porque no sabemos quién está atrás. ¿Te ha llegado alguna consulta un tanto insólita o con alguno de estos mitos de los que siempre hablamos, ¿no? De que creen que determinadas profesiones de la salud hacen magia en un proceso? ¿Qué es por ahí Miles. Lo que has escuchado? Y por ahí te extiendo un poquito la pregunta, más allá de estas consultas así un poco insólitas. ¿Qué pensás vos del consumo de información que no tiene control con respecto a la nutrición? Sí, yo creo que, bueno, van las dos preguntas muy de la mano y esto de no sé si es lo más insólito, pero sí cosas consultas, digamos, que veo con frecuencia, es esto de las respuestas y las soluciones mágicas. Es como decir, bueno, yo me quiero ver así. Yo quiero esto, yo tengo este número que yo pesaba cuando tenía 18 años. Y ahora tengo 56 y tengo 3 hijos y tengo, bueno. Entonces, hablando un poco esto de las metas y de los objetivos y del norte que tiene uno, ¿no? También es como, tenemos que ser realistas. Esa es la realidad, o sea, hay que ser realistas, valga la redundancia. Y tener mucho cuidado con lo que consumimos, porque muchas veces las redes nos hacen creer que todos podemos tal cosa, o que todos debemos, ¿no? Que todos debemos vernos así, que todos debemos comer así, que todos debemos... Y no es así. A vos te debe pasar también en el consultorio. Es muy difícil porque vamos como en contracorriente, ¿viste? Hay mucho más de lo otro, hay mucho más de lo otro que los que estamos de este lado. Y desde mi lado siempre sugiero lo mismo, es tener cuidado y elegir lo que uno consume, ¿no? Como, sí, bueno, que es un acceso aparte que es totalmente ilimitado. Completamente abierto. Todo, completamente abierto. No, porque yo leí que tal cosa hace esto. ¿Y a dónde lo leíste? En Google. Ajá. ¿Y qué hacemos con esa información? O ¿quién te lo dijo? No, me lo contó un amigo. O no, lo tomo porque, bueno, con los suplementos lo mismo. Lo consumo porque lo toma un amigo y le hace bien. Ok. No conozco a tu amigo, no sé cómo entrena a tu amigo, a qué se dedica tu amigo. Sí, es muy difícil. Hay consultas concretas que realmente llevan más tiempo de lo que... Hay un programa entero para ese tipo de consultas. Sí, seguro. Y vos nos comentabas recién de que todo el día para vos es importante en cuanto a la nutrición. Estamos hablando de que recibís muchas consultas, algunas suelen ser complejas. Entonces, ¿cómo vos manejás tus variables psicológicas para estar bien vos también desde ese punto de vista? Bueno, tengo una amiga, una compañera de equipo y amiga psicóloga que es gran escucha. No, pero lo voy aprendiendo con el tiempo, lo fui aprendiendo desde que empecé a trabajar y desde que me recibí. Cambié muchísimo mi forma de tomarme las cosas, de poder resolverlas, ¿no? De, bueno, cómo también elegir cómo me impactan y cómo las voy a resolver, cómo las voy a llevar adelante. Hago terapia. Bueno, actualmente no la voy a ver hace mucho a mi psicóloga, pero está, puedo recurrir a ella. Realmente creo que aprender y elegir cómo uno quiere que le impacten estas cuestiones es clave, porque si no estás todo el día. A mí me pasa que soy de involucrarme mucho con todo, me meto de lleno y llegó un momento en el que de mi cabeza ya no le entraba una cosita más. Claro. Entonces como, bueno, hay que hacer espacio para poder recibir a lo nuevo y ver qué cositas querés que ocupen espacio en tu cabeza y qué cositas, bueno, pueden quedar más almacenadas. Y también un poco de deporte para descargar. Siempre, sí. Me muevo todos los días. Un poquito todos los días, siempre hago algo.
Vos, desde el rol de comunicadora, en tus redes, en tu Instagram, siempre tratás de enfocarte mucho en el bienestar, pero con cosas muy simples, que creo que también desde ahí es lindo el mensaje que transmitís desde el momento que, no sé, te tomás un mate a la mañana, ofreces una receta simple, no tanta estructura y no creando algo de lo que vos decías recién que sea o inalcanzable o no real, porque eso también vemos mucho en las redes. Personas que no son profesionales de la nutrición y que bueno, que encaran dietas, tratamientos, diagnósticos. Sí. Vos, en tu caso, es como que son todos contenidos, o desde una receta fácil y que genera bienestar, o desde un ejercicio. ¿Qué te planteaste vos o por ahí qué te planteás ahora a la hora de transmitir? ¿Qué querés transmitirle a la gente? ¿Qué buscas acercarle a tu público desde tu contenido? Bueno, creo que un poco lo dijiste con la pregunta, porque para mí la nutrición es simple. O sea, una nutrición saludable tiene que ser simple, es simple, y un poco lo que yo busco es mostrar eso. Yo siempre le cuento a mi gente y a mi audiencia que lo que yo muestro es lo que hago. Uh-huh. Es raro que me ponga a cocinar o que me ponga para Instagram. O sea, no digo que no lo haga, pero gran parte del contenido que muestro es genuino y es desde mi práctica cotidiana, justamente para esto, para mostrar que de una forma súper simple podemos comer bien, podemos nutrir otros aspectos de nuestra vida. También fui como entendiendo desde la vivencia personal que la nutrición va mucho más allá del plato de comida. Uh-huh. Yo creo que nos nutrimos de un montón de otras cosas que son muy personales, ¿no? Y que cada uno, bueno, tendrá sus plantitas para regar, pero yo creo que quiero mostrar eso. O sea, mi público es ese público que cree que la nutrición es compleja, es difícil, uh-huh, es cara, lleva tiempo. Bueno, trato de ir como derribando todos esos mitos de a poquito para justamente mostrar una forma simple de estar saludables. Y cómo cuesta, ¿no? Justamente por esto, porque uno tiene que lidiar muchas veces con cuentas que tienen una audiencia tremenda y que no hay y te mandan a cocinar con un ingrediente traído de la India en barco que llega. No, o sea, no, puede ser mucho más simple. Eso es lo que a veces, bueno, nos enoja a las nutris y es como que, bueno, estamos, como les decía recién, remándola contracorriente, porque es muy grande también lo que está del otro lado y la gente consume lo que necesita en ese momento. Escucho esto de es muy grande lo que está del otro lado, rompiendo el molde. Bueno, rompiendo el molde también es grande. La cuenta. ¿Qué molde es el que querés romper? Un poco relacionado a todo esto que les contaba recién. El molde, primero, el molde que yo les invito a romper es el personal de cada uno. Es esa estructura que traemos. Es como A más B más C igual a D. A veces no es así. Muchas veces no es así. Necesitamos desviarnos un poquito. Necesitamos, bueno, como romper estructuras y formar propias, ¿no? Uh-huh. Hay tantas nutriciones posibles como personas en el mundo. Hay tantas formas de alimentarnos como personas en el mundo. Por eso, algo que me caracteriza a mí, y creo que a un montón de nutris de una generación un poco más nueva, es la nutrición personalizada. La nutrición tiene que ser personalizada, debe ser personalizada. Uh-huh. Si bien hay un montón de recomendaciones y guías y demás que son para la población y que deben estar, porque también tenemos que tener en cuenta esa parte, en el 1 a 1 no se me pueden escapar cuestiones básicas como tu descanso, como tu estrés, tu trabajo, tus horas sentado. Entonces, como, bueno, rompé esa estructura que vos traés y que tenés en la cabeza y armemos una nueva. Bueno, y de ahí ese interés que te viene de trabajar en equipos de manera interdisciplinaria. 100%, me parece. Hoy te diría que para mí es indispensable.
Es indispensable. Un buen equipo de trabajo. Bueno, con las chicos del equipo trabajamos muy codo a codo. Trabajo en equipo con entrenadores. Con los deportistas es fundamental estar en contacto con el entrenador, con el entrenador físico, con el entrenador técnico, si es que hay. Bueno, qué se proyecta, qué programás para el mes que viene, cuáles son las competencias, cómo las vas a encarar. El deportista necesita que los profesionales trabajemos en equipo. Y muchas veces es necesario también que intervenga la familia o intervenir con Muchas los temas veces. familiares. Sí. Más que nada cuando desde mi parte y desde la nutrición, cuando transcurre ahí, ¿no? Cuando se cocina en casa, cuando se come en casa, cuando cocina mi mujer, cocina mamá, hace las compras otra persona. Bueno, ahí entran en juego un montón de otras personas que no estaban y que hay que tenerlas en cuenta. Esto que te digo, bueno, no podemos, no me es ajeno todo esto, ¿sí? 100%. Y lo lindo que es aparte el trabajo en equipo. Me encanta, sí, y es ese, espectacular. Y ese trabajo en equipo, para las dos, nutrición y psicología, ¿van de la mano? Sí, toda la vida. Si me puede responder una cada uno en su plano, ¿puede ser? Dale, arrancas vos. Bueno, yo arranco. Sí. A mí me parece que va de la mano porque muchas veces, como parte de una sesión, te dicen, estoy mal, no estoy comiendo, no quiero comer, no puedo comer, o al revés, estoy con hambre emocional. Y capaz que ni saben qué es el hambre emocional. Y se agarran de eso. O sea, yo uso el comer para tapar la ansiedad, pero la ansiedad la puedo tapar sin comer también. No necesito comerme 6 alfajores porque es la ansiedad. Y siempre está bueno trabajar. A mí me encanta. Yo también soy como ella, pro trabajo en equipo. Nos pasa también, no sé a vos, pero colegas que no. O no nosotras, pero en equipos de trabajo que tenés que acceder y que por ahí no están tan abiertos. Sí. Y es re importante porque cada uno tiene que respetar mucho su rol. A mí me pueden contar que no sé, se ponen nerviosos y no comen. Pero si en este caso estamos con un deportista en común, vos no podés no comer si tenés una competencia. O si estás buscando, como decía Gus recién, resultado, no podés no saber qué comer y algo que nosotras, yo la observo a ella siempre, ¿cómo te hidratás? Porque a veces te dicen, no, nutricionista no, si yo ya sé cómo se come y ya fui una vez hace 10 años y me pasó y no, pero fuiste hace 10 años, otra edad, otro cuerpo, otra experiencia, otro todo, y vos no podés, o sea, tener algo que hace 10 años, ni una que me prestaron, ni no me gustó cómo me atendió, entonces no creo en esto, no. Y siempre que vos buscás resultado, tenés que tener herramientas nutricionales como tenés que tener herramientas mentales. Por eso a veces cuando nosotras atendemos siempre está en las preguntas, en las primeras entrevistas, trabajás con nutricionista, tenés psicólogo, tenés preparador físico, porque no es lo mismo alguien que tiene un equipo de trabajo que alguien que no lo tiene. Independientemente de que podés tener tú un equipo de trabajo y capaz que el resultado tampoco llega. Pero es la forma en la que vos vas incorporando hábitos, sobre todo. Más cuando estás trabajando en un nivel alto de rendimiento. Claro. Que yo creo que en el alto rendimiento, sí o sí, vos necesitas tener un equipo. ¿Y desde el lado de la nutrición? Y desde mi lado es un poco lo de Juli, pero a la inversa, porque muchas veces tenemos que llegar a esa emoción que es la que nos está haciendo comer distinto, comer de más, no comer. Muchas veces cuesta llegar a eso por una cierta resistencia, si se quiere, o muchas veces me encuentro sugiriendo profesionales de la psicología, porque me consultan, porque no saben a dónde acudir, no saben a dónde pedir ayuda. A veces son las chicas, a veces hay profesionales de acuerdo, a la temática que se necesita abordar, pero las emociones, así como la nutrición nos atraviesa desde que nacemos, creo que las emociones también desde que estamos en la panza. Y particularmente algo que veo mucho hablo de Argentina porque es nuestra sociedad, pero muchas cosas transcurren en torno a la comida.
Estamos tristes y puede que comamos de más. Estamos contentos, bueno, festejemos, juntémonos a tomar algo. No te veo hace 1000, bueno, vamos a comer una pizza y tomamos una cervecita. Nos vamos a despedida, bueno, comida de despedida. Es como que muchos momentos importantes de nuestra vida ocurren en torno a las comidas, ¿no? Y a veces tipo, bueno... es raro que un amigo te diga, che, no nos vemos hace mucho, ¿vamos a caminar un rato? Claro, ¿Vamos a andar en bici? Claro. Es raro, ¿no? Sí. O sea, estaría buenísimo, pero es raro. Sí. Entonces, yo creo que siempre las emociones y la nutrición van muy de la mano. De hecho, a veces me encuentro en el consultorio utilizando herramientas de terapia que tengo que derivar. Esto es terreno de un psicólogo, de una psicóloga, y hay que laburarlo, hay que trabajarlo. Y bueno, en los equipos y ya más en el alto rendimiento, esto puede pasar en personas que se están iniciando en la actividad física, personas que salen a caminar 3 veces por semana o personas que hacen deporte de alto rendimiento. O sea, yo creo que es para todos, ¿no? Pero ya en otro nivel de exigencia deportiva y donde se buscan resultados, no solo es importante que haya un equipo, sino que el equipo esté en sintonía, ¿no? Que el equipo vaya para el mismo lado, que no siempre ocurre. Sí. Totalmente, sí. Somos seres emocionales, estemos haciendo deporte o no. Totalmente. Pero bueno, donde estamos trabajando con deportistas, se les exige o se pide o se busca también de parte del deportista un resultado, hay una exigencia propia o del entorno. También esa exigencia debe llevar a hacer aflorar emociones y a tener exigencia también en los hábitos alimenticios. Por ahí esa sobreexigencia, ¿vos crees que muchas veces afecta en lo alimenticio, en los deportistas? Sí, completamente, sí. Sí, porque por un lado está la autoexigencia propia del deportista y por otro lado están las exigencias externas del entrenador, de papá, mamá, del equipo, del psicólogo, de la psicóloga, del nutricionista. Entonces, el deportista se encuentra como en una situación de, bueno, tengo que cumplir con mis expectativas y con las del resto, ¿no? Y, bueno, no quiero correr más, no quiero competir más porque estoy angustiado, entonces voy a comer, me encuentro como comiendo de más, o una situación de ansiedad. Y cuando no hay herramientas para poder resolver esa situación de ansiedad, se encuentran, esto que contaba Juli, por ahí comiendo distinto o comiendo de más. Y puede muchas veces repercutir de forma negativa en el rendimiento de la competencia que es en 2 días, por ejemplo. Que ha pasado, nos ha pasado. Sí, de la competencia y a veces al revés, si hay una persona que compite y el resto de la familia por ahí es físicamente activa o activa, pero todos quieren tener la misma línea de trabajo o la misma planificación que hace, porque ahí volvemos a lo mismo. Vos podés ser una persona activa, yo hago 2 veces por semana pilates y 2 o 3 de funcional, y no puedo decir que soy deportista, ni puedo pedir una planificación, porque no, pero yo lo sé eso. Hay gente que hace 2 veces por semana una actividad y te pide y te exige algo de alto rendimiento, y ahí ya se mezclan otras cuestiones, me parece, emocionales, cuando no hace falta, lo que ella decía recién, si vos vas 3 veces por semana al gimnasio, no sé cuánta suplementación te hace falta, pero ¿qué veo? Que el profe dice que... Y después, ¿qué es lo que te voy a preguntar ahora? Empieza a haber algo a veces en ciertas personalidades que la alimentación mismo te empieza a generar una contra en en las emociones. O sea, un consumo, a mí me ha pasado por ahí, personas activas, te hablo 2 o 3 veces por semana al gimnasio, con un exceso de consumo de suplementos recomendados, o sea, no por un nutricionista, que empezaron a afectar notablemente el manejo de la ira, el control, los impulsos, y uno dice, pero si yo hago deporte no tengo que estar así, pero pará, hay algo ahí que no te está haciendo bien. Entonces a veces hay como una línea también entre lo que es la exigencia que se pide y que es necesaria para un deportista y lo que se pide para alguien físicamente activo o activo. Y también va a ser distinto para alguien que no hace actividad. Claro.
Y eso me parece que es sumamente importante porque ahí también muchas veces vienen las consultas o los enojos cuando no hay resultado. No entiendo. Si me cuido y hago esto, sí, bueno, pero no es lo mismo. Sí. Cuando no hay resultado, que hablamos de un proceso. Claro. Cuando hablamos con Juli, hablamos del proceso, del trabajo con la psicóloga. Bueno, el proceso también está presente en el trabajo con la nutricionista, ¿no? ¿Aparecen esas exigencias de quiero resultados ya? Sí, totalmente. De hecho, tengo como bandera que los procesos llevan tiempo. Lo digo siempre, me canso de decirlo. Sí, los procesos llevan tiempo. Y un poco esto que planteaba Juli de las personas físicamente activas y demás, si bien los suplementos están al alcance de la mano, en nuestro país las regulaciones son un poco flojas, la verdad es que estamos medio flojos de papeles en ese ámbito. Lo cierto es que si todo el resto no está prolijo y las patas de la mesa no están firmes, no va a haber suplemento que nos dé una mano. Y muchas veces son suplementos que no tienen evidencia científica, que no están estudiados. Entonces empiezan a aparecer efectos que no conocíamos o que nunca supimos que podían estar o que podían aparecer. Y ahí ya saltamos 500 escalones en el proceso y pretendemos llegar a la llegada del juego de la OCA sin haber pasado por todos los casilleros, ¿no? Pasa muchísimo. De hecho, es algo que explico mucho y que trabajo mucho desde la primera consulta y desde el primer encuentro con la persona. Esto es un proceso y va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Claro, ¿qué decir? Eso te iba a preguntar. Está la pregunta. O sea, el tiempo va a ser el que sea necesario para alcanzar ese objetivo. Tal vez estoy frente a un deportista al cual el tiempo de alguna manera lo corre o hay una competencia. Bueno, vamos a trabajar más duro y más intenso para esto y la exigencia va a ser otra. Tal vez estoy frente a una persona que está empezando a moverse, que está haciendo actividad física, que quiere cambiar su alimentación, mejorar su composición corporal y bueno, el tiempo va a ser otro. El tiempo va a ser otro porque las exigencias son otras, porque está 12 horas adentro de una oficina y el tiempo que tiene libre sale a caminar un rato y después tiene que llevar a los hijos a alguna actividad y después llega a casa y tiene que ponerse a cocinar y además tiene que hacer las compras. Y bueno, llevará un poco más de tiempo, pero lo vamos a lograr. Sí, tiempo. Volviendo un poquito al tema de la parte emocional. ¿Vos notás por ahí que hay cambios o que puede haber ahí alguna alteración en cuanto a la forma de alimentarte y el tipo de emoción que te puede generar un fallo en algo de esta alimentación? Viste que yo te decía lo del hambre emocional porque lo viven diciendo, ¿no? El hambre emocional. Pasa. Sí, pasa. Sí, pero ahora nos explicás si querés qué es el hambre emocional. Pero yo lo veo, por eso te pregunto ahora que estás acá todo obvio. esto, con el enojo, porque te cuentan enojados, que compran el famoso polvito que tirás y que si tiro este polvito no tengo ningún consumo de hidratos y que menos. Y yo lo que veo mucho, y que lo veo en todo tipo de pacientes, es que a veces hay efectos que van, pero en línea directa, sin llegar a lo prohibido, ¿no? Ya sabemos que el consumo de anabólicos y eso se tiene que trabajar porque, no sé, en algunas disciplinas que con control médico se utiliza y uno sabe que lo primero que te avisan y que te dicen esto lo tenés que trabajar con un psicólogo es el control de la ira y del humor. Zapateros sus zapatos. Exacto, que tenés que deshidratarte, que te haces así, te levantas y bueno, está bien, hay disciplinas que así lo exigen. No vamos a hablar de qué está bien ni de qué está mal. No, creo que amerita otro capítulo. Pero sí, ¿cómo te puede afectar alguna alteración alimenticia en lo emocional? ¿Qué nos puedes decir de eso? Agarrándome por ahí un poco del ejemplo que dabas hace un ratito, algo de lo que yo hablo mucho también es de lo mal acostumbrados que estamos a lo inmediato. Como que de a poco no. Todo fue avanzando tan rápido y esto que hablamos hace un ratito, haces un clic y tenés un mundo de información y haces un clic y tenés un mundo de videos y haces un clic. Entonces la gente, en general, es como, veo la publicidad. Buenísimo, esto hace que no absorba hidratos de carbono, que no sé qué, que no sé cuánto, voy, lo compro en la farmacia porque es de venta libre, lo uso pretendiendo ese resultado inmediato.
inmediato. Entonces aparece la ira, la bronca, la frustración, mucha frustración con respecto a esto de también las metas y los objetivos poco realistas. ¿Sí? Fíjense, o sea, para mí está todo conectado con todo. Tal cual. Y aparecen un montón de emociones negativas que, bueno, hay que aprender a gestionarlas y aprender a manejarlas. Yo creo que tiene mucho que ver el consumo de ciertos suplementos y de cierto grupo de alimentos también, hablando de los nutrientes y de los alimentos. Cambia mucho el humor. No sé si del otro lado habrá alguien escuchando que hace poco habrá cambiado su alimentación o está empezando en un cambio de... cambia el humor cuando uno empieza a comer mejor. Te cambia el humor, te cambia la piel, te cambia la forma de dormir, te cambia el pelo, te cambia la energía con la que arrancás el día. Descansás, que no es lo mismo que dormir. O sea, la gente por ahí se acuesta a dormir y no descansa. Cambia muchísimo. Yo creo que cambia muchísimo. Cambia de manera positiva. Sí, recontra positiva. Sí. Creo que estaba dicho, pero quise afirmarlo. Sí. Cambia positivamente. Sí. Y esto de que las personas piden resultados inmediatos, ¿no? Y esos resultados no llegan. ¿Qué pasa con la frustración? Cuando se frustran, después no recurren más al consultorio o recurren frustrados para ver qué puedo hacer. Y hacemos un trabajito de hormiga ahí para que vuelvan, porque Juli una vez dijo, que me quedó súper marcado, que son muchas más las veces que no vas a tener resultados positivos o los resultados esperados, a las veces que sí los vas a tener. A las veces que vas a ganar, que vas a salir primero y que te vas a subir al podio, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me quedó acá. O sea, y es cierto, 100% cierto. O sea, está comprobado, está chequeado. Está chequeado. Entonces yo creo que también es un trabajo en equipo y un trabajo que lleva tiempo otra vez, pero bueno, aprender a manejar esa frustración por parte del otro lado y un poco lo que vos me preguntabas hace un rato como profesional. Yo no lo veo como una frustración. Bueno, es parte del proceso. Hay resultados que están ok y va a haber competencias, entrenamientos, semanas en las que todo no salga tan ok. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que no podemos controlar. Y ustedes que trabajan juntas, dan charlas, trabajan con deportistas, esto de que sean amigas, ¿sí? Como lo manifestaron y como se nota acá en el ambiente, ¿no? Es la única que tomó mate hasta ahora, ¿te das cuenta? Totalmente, ¿no? sí. Por fin tengo a alguien con coco, que... con coco. Aparte. Quiero que lo valores. Sí, quiero que valoro que tomes mi mate con coco. Para ustedes, y espero la respuesta de las dos, ¿las potencia juntarse Ahora a te trabajar? toca contestar No, primero. yo creo que sí. Sí. A mí sí, a las dos nos repotencia, sí. Somos unas manijas de la vida, nos juntamos y surgen 500 ideas y bueno, dale, vamos por esta, vamos por aquella. Yo creo que sí, nos recontrapotencia. Siempre mi despertador, viste que yo contaba con Diego el otro día que Seba me despertaba en el Dakar. Mi despertador generalmente es ella. Cuando se va a entrenar 6 de la mañana, por ahí me llama, buen día amiga, hoy toca esto y esto, che, pasó esto, y a veces por ahí, nada, salió así, pero para, ¿qué es esto? Porque estamos, es como dice ella, por ahí nos ponemos como muy manija con algo, y vamos, y somos las dos como bastante autoexigentes en lo que hacemos, nos gusta que nada se escape. Y nos comprometemos mucho y aparte lo disfrutamos. Sí, nos o sea, encanta. los viajes creo que es algo que el poder viajar siempre es lindo, pero aparte viajar para compartir un trabajo es genial. Lo disfrutan. Y más allá de disfrutar el viaje, volvés con un montón de aprendizajes y ya volvés y estás pensando el próximo viaje o si tenemos que seguir trabajando con esta persona, bueno, y que hay que ajustar acá y acá. Y a raíz de esto, pero podríamos hacer una guía de esto, y podríamos dar un taller, y de golpe está. Entonces ahí Y la decimos, comunicación bueno, en el equipo es otra. sí. Claro, O sea, totalmente. sí. El feedback es distinto Sí, y se toma distinto. Sí, completamente distinto. Bueno, Sí. y en tus roles, como comunicadora, me lo dejé anotado. Entonces, como Me queda comunicadora- grande, creo, comunicadora, pero va. No, vamos bien. Como Bien. comunicadora, ¿qué podrías decirle vos a personas que tengan interés en estudiar la nutrición, de seguir la nutrición,
o personas que ya sean nutricionistas y quieran enfocarse en el deporte, ¿qué mensaje querés dejar vos? Es una profesión apasionante. Mi mensaje es que le metan para adelante, que los va a sorprender, las va a sorprender. Es una profesión que tiene un campo enorme, que está creciendo y que por suerte y gracias al laburo de muchos de nosotros y de muchos nutricionistas está ganando el lugar que realmente merece, digamos, se la está poniendo en el lugar que merece. Es una profesión una carrera que es un poco lo que decía al principio, ¿no? Es la base, es lo que realmente necesitamos tener cubierto, ¿no? Es nuestro seguro de vida, básicamente. Así que si estás pensando en estudiar nutrición o estás estudiando nutrición, metele, que no te vas a arrepentir, es apasionante. Hay un montón de campos, hay un montón de especialidades, hay un montón de áreas para ejercer la nutrición y a mí me encanta, me fascina. Si bien me dedico más al deporte, cualquier cosa relacionada a la nutrición o la gran mayoría de aristas de la profesión me encantan. Y por ahí, hablando un poco de lo que son los proyectos, ¿cómo viene tu 2025? Y que no te lo preguntamos, pero que está bueno también para quienes te están viendo y te quieren contactar. ¿Cómo te pueden encontrar? No solo en una red, sino qué tipo de servicios vos ofreces dentro de la nutrición. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, @rompiendoelmolde_. Me pueden escribir por correo electrónico, que lo van a encontrar ahí. Hago consultorio privado, atención presencial 1 a 1. Brindo talleres, charlas y capacitaciones en instituciones y en empresas, que por suerte también se le está dando como ese lugar a los empleados y a los trabajadores. Me parece súper valioso ese espacio y celebro a las empresas y a las instituciones que dan ese espacio a su gente, porque pasamos muchísimas veces más tiempo en el trabajo que en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Así que me pueden contactar por mis redes sociales o por mi Instagram para cualquiera de esos servicios. ¿Proyectos, algo lindo que tengas ahí con ganas de encarar que se pueda contar? Y proyectos hay varios, pero todavía que se puedan contar, estamos a 15, 16 de enero. Ahí spoilear alito. Un tiempito más. Va a haber charlitas, talleres. Va a haber charlas, talleres, sí. Va a haber cursos, sí, que ya los estoy ahí craneando. Y un proyecto más virtual, justamente para todas estas personas que se quieran empezar a mover, que quieran empezar a comer mejor y que no encuentren la manera de hacerlo. Hay algo que está en camino. Bueno, gracias, Agus. Bueno, de mi parte, agradecido otra vez de haber estado aquí charlando con Julieta Jacobo. Se despide Juli, entonces. Bueno, muchas gracias por la visita. Nos encantó la charla. Un placer. Seguro la vamos a llamar para ya temáticas. Algún tema más específico. Más específico. Sí, que hay un montón de cosas. Sí. Siempre este ciclo que esperemos que tenga larga continuidad. Venimos bien, así que yo creo que va a seguir. Espectacular. Siempre invitamos a charlar sobre algo general y después sobre las preguntas que van surgiendo de interés de cada programa. Así que vas a estar acá, claramente, de vuelta. Y bueno, te queremos agradecer por haber venido. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por este espacio que es tan lindo. Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias.